Hoy día 5 de agosto, clase de computación gráfica, vamos a ver todos los errores del informe más que del código, porque en el código habían otras cosas, ¿vale? Vamos a presentar. Los problemas y errores de informe son directamente con la norma APA o la referencia APA que ustedes tenían, ¿ya? Por eso, en la documentación, respecto a los errores, tenemos primero la norma APA, las referencias, las ecuaciones y las aclaraciones, ¿ya? Primero que todo, dado que le dijeron referencia de norma APA, en la bibliografía, también cuando hacían la referencia tenía que ser de norma APA. Entonces, muchos de ustedes, en vez de colocar, por ejemplo, Ipsum et al., que es la norma, de colocar, por ejemplo, una referencia en norma APA, ustedes colocaban, por ejemplo, un 1, un 2, un 3 como la referencia, pero ese tipo de referencia es de norma ISO, ¿vale? Cuando uno, en el caso de la norma APA, como tal, cuando uno hace la referencia, tiene que llamar al el primer autor, y si hay más de un autor, colocar et al, ¿vale? Y el año en particular. En este caso yo traje el Lorem Ipsum, si es que más de alguien sabe qué es un texto simple de rellenado de las imprentas de la época del 60 y que de alguna forma también entrega un buen texto. Además, si ustedes van directamente a al caso real o, en otra palabra, al documento como tal, este texto que está aquí arriba, entre comillas, es directamente una referencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar algo con las comillas, que es directamente del texto, y luego colocar de dónde viene. Así pueden hacer la referencia directamente o derechamente hacer el copy-paste, pero con la referencia correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, las típicas referencias que se van a encontrar en la norma APA son todos los autores al principio, luego el año en particular, título, y al lado la conferencia o el DOI o la revista en particular, y el nombre completo de la revista, ¿ya? O el nombre completo de la conferencia, o el DOI nomás, ¿vale? Igual puede ahí diferenciarse porque puede ser una referencia de una web, referencia de un texto, referencia de una revista, referencia de una conferencia, o derechamente un texto vía internet. ¿Ya? Bueno, lo otro que cabe señalar es que también al lado del año también corresponde el mes. Y si incluso puede estar hasta el día aquí al lado, ¿ya? Eh, Otro problema que tenían era en que, por ejemplo, ustedes escribían todo un texto gigante o largo o que llamaba muchas cosas y después de todo el texto colocaban la cita, ¿ya? Algunos estaba bien, porque planteaban toda la idea correspondiente a, por ejemplo, operaciones morfológicas, o que era una dilatación, una erosión, un procesamiento de imágenes. Estaba bien, pero hay algunos que, por ejemplo, definían la idea de operación morfológica y hablaban de otras cosas, de otras cosas que eran referentes a... Espérenme. Ya. A otras cosas que eran referentes a el método o el trabajo. Entonces, como están hablando otra cosa y era con punto seguido incluso, o una coma, tenían que dejar explícito la diferencia entre lo que querían traer de la literatura y luego colocar la referencia y luego lo que querían explicar ustedes. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de si estaban trabajando en Python con OpenCV o con alguna librería de Toolbox de MATLAB. Tenían que también traer qué estaban utilizando, cómo lo estaban utilizando, y obviamente si tenían un texto fuente, que era su código particular, tenía que estar, por ejemplo, en anexos o de alguna forma llamado como un archivo.
¿ya? Es decir, por ejemplo, archivo fuente de aplicación, eh, nombre del archivo .py o nombre del archivo .m, ¿ya? Estas son indicaciones, no es que también se lo haya como corregido totalmente en el texto. Sí, la idea es que igual tenían una ficha y yo me guié por lo que el profe Paulo le entregó a ustedes, ¿ya? Igual acá abajo, por ejemplo, en el caso, en el segundo caso, donde dice para la aplicación de imágenes en Python podemos usar OpenCV, y ahí hay un texto, y o coma SSI Image, que es de Bander et al 2014. Y como ven, en la misma página, si es que, por ejemplo, el documento, igual depende también de la revista a la que se vaya a enviar o al texto investigativo que se puede, por ejemplo, si ustedes están para sus tesis, porque muchos de ustedes son de último año, cuando arman sus tesis, les va a pedir que todas estas referencias estén en la bibliografía. Pero hay otras editoriales que les piden que esté la referencia en la misma página, ¿ya? Que por ejemplo ahí se va al fondo, donde dice OpenCV, Computer Vision, with Python, Patch, Publish Limitada. Van der Waal, Schoenberger, JL, Núñez Iglesias, Bolonoch, Warner no sé cuánto, Scikit-Image, Image Processing en Python, PECH-J2E453. ¿Ya? El otro, que muchos, por ejemplo, me colocaban de forma capitalizada o totalmente en un texto en mayúscula o en negrita, texto que estaba en inglés. Por ejemplo, aquí yo remarqué la palabra Machine Learning. Esta palabra en inglés y supuestamente el texto que ustedes entregaron, el informe como tal, está en español. Entonces, incluso el texto, la portada, la introducción, todo está en español, pero habían palabras que lo utilizaban en inglés. Esto, casi en toda la literatura, casi, hay algunos editoriales que los cambian, que por ejemplo, se cambia el texto a minúscula, si es que no es un sustantivo propio, y además se coloca en cursiva, ¿ya? Para que se note. Y si es que aún así sienten que no se ve bien, pueden colocar el mismo texto en cursiva y en negrita, para que se recalque que esa palabra en particular está en inglés y que no es directamente el texto base. Eso igual se lo remarqué porque hay algunos que, por ejemplo, tomaban este texto y, por ejemplo, Machine Learning ponían la M mayúscula, A-C-H-I-N-E en minúscula, y luego Learning, lo mismo con la primera letra mayúscula y el resto en minúscula. Y trataban de remarcar que esa palabra era en texto en inglés, pero la idea es que aún así no se veía bien. Más encima el texto completo que ustedes estaban hablando estaba en español. Entonces, leer todo el texto y encontrarse con una palabra que estaba en inglés y sin ninguna, como por así decirlo, eh, una comilla o un subrayado en que esa palabra estaba en inglés, estaba mal como informe. Y en sus tesis después lo van a recalcar mucho. Por otro lado, en las ecuaciones, muchos colocaban las ecuaciones, pero sin el número. Esto no es tanto para este informe, pero sí para sus tesis. En las tesis, si es que van a colocar fórmulas, figuras, tablas, tienen que llevar un número, y en el caso de las imágenes o figuras o tablas, tienen que llevar un texto descriptivo, y si es que esa imagen es de alguna referencia, tiene que estar la fuente también, ¿ya? Como ven aquí, yo puse 3 ecuaciones en donde colocaba el número de la ecuación, y si es que si había otra más, aumentaba el número. Ya también en sus tesis tienen que tener el índice de tablas, el índice de figuras y el índice de ecuaciones, si es que van a utilizar ecuaciones. ¿Vale? Ahora, ustedes en este informe tuvieron introducción, o sea, un abstract o un resumen, una introducción,
un estado del arte y un método, ¿cierto? Pero muchos se enredaron entre lo que estaban aplicando y lo que estaban haciendo en el método, ¿ya? Por eso tenían muchas ideas desordenadas y no sabían cómo generar bien la implementación en el informe. Por esto mismo, vamos a hacer una breve descripción de qué es un marco teórico, un estado del arte y un método, ¿ya? O también método se le llama al marco metodológico. En el marco teórico se presentan todas aquellas herramientas que son necesarias para lograr tu método, ¿ya? O que también son parte del estado del arte. Por ejemplo, si yo voy a construir, por ejemplo, ahí hay una construcción, un edificio, para poder construir el edificio, yo tengo que saber cómo usar una grúa, cómo usar un tractor, cómo hacer la base, qué cemento voy a utilizar, los pilares y todo ese tipo de elementos para construir el edificio. Entonces, haciendo esa analogía, en el marco teórico tenemos todas esas herramientas que por sí solas contribuyen a nuestro método o a nuestro estado del arte. Ahora, en el estado del arte es lo más actual de estas herramientas. Por ejemplo, si viéramos el caso de eh, sí, el caso, por ejemplo, de desarrollo de software, nosotros sabemos que hay una estructura inicial donde tenemos requerimientos funcionales y no funcionales, ¿vale? Entonces, eso estaría en el marco teórico, y en el estado del arte, ¿cómo se utilizan el requerimiento funcional y no funcionales en la actualidad? Por ejemplo, dentro de una metodología ágil, que puede ser Scrum, puede ser Canvas, o ¿cuál es el otro? Hay otro nombre más, pero que de alguna forma te ayudan en actualizar o utilizar esta herramienta para obtener requerimientos funcionales y no funcionales, pero utilizarlo dentro de un trabajo para un sistema o un programa que necesite alguien, ¿ya? Y el método es cómo tú utilizas tanto tus herramientas como tus metodologías o lo último que hay dentro de la literatura y lo aplicas en este caso, ¿ya? Por ejemplo, en la herramienta nosotros tenemos requerimientos funcionales y no funcionales. En el estado del arte tenemos Scrum, y en el método es cómo tú aplicas Scrum y los requerimientos funcionales y no funcionales, pero para tu caso de estudio. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Algo que tenga que repetir? ¿Yo me escucho? Sí. Que llegué hace poco y tengo una pregunta respecto a esto. Lo que pasa es que se está hablando solamente acerca de como en lo general la diferencia entre un marco teórico, estado del arte y método. ¿Por qué Sí, pregunto esto? Porque en el trabajo, en los trabajos que tenemos que mandar, o por lo menos en el primero, se pedía solo estado del arte y método, no marco teórico. sí. No, pero esto es a nivel general, porque la tesis van a tener que saber la diferencia entre un marco teórico, un estado del arte y un método, o su marco metodológico. Esto lo estoy diciendo a grandes rasgos porque igual ustedes son de último año. Entonces, Claro, a grandes probablemente el rasgos, siguiente entonces. semestre, sí, porque probablemente el siguiente semestre se van a tomar con que no van a saber qué es un marco teórico y un estado del arte. ¿Ya? Ya. En Ah, ya, este vale. caso, en el informe, ustedes solamente tenían estado del arte y método. Y muchos se confundieron entre lo que estaban aplicando, que era su método, y lo que estaban utilizando, que era su estado del arte. En el estado del arte, en este caso del informe, tenía que hacer operaciones morfológicas, ¿cómo se esto? Las cositas que tenía el filtrado, que en este caso era no el OCF ni el COF, sino que el BCE, ¿vale? El CWM, que era el otro filtro que estaba al lado, el filtro de media, todos esos que eran anexos a la aplicación del filtro, correspondía al estado del arte. Y en el método
era exactamente la aplicación de este método. En otras palabras, el filtro como tal, el filtro morfológico, en donde teníamos al inicio el COF, el COF, perdón, el COF o el OCF, porque era apertura y clausura, o clausura y apertura, y además es esa imagen que todos colocaban, incluso aquí se la voy a traer, denme un momentito. Sí, por eso le estoy, por eso le estoy indicando, ¿ya? Solamente para el próximo trabajo, para que lo puedan entender y para después que ustedes entiendan en sus tesis cómo deben escribirla, porque va a ser complicado si es que no lo saben. O sea, por ejemplo, yo sé que todos ustedes son de último año y probablemente van a tener las mismas dudas de qué es un marco teórico, o qué es un estado del arte, o qué es mi método, o qué es lo que no es mi método. Entonces, por eso mismo, les estoy enseñando. La otra cosa era que estábamos hablando de la típica imagen. Esto es gráfica, trabajos. Bueno, cualquier trabajo si funciona igual. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo, nos guiamos por un documento que el profe nos mandó, Sí, donde no, sí, ahí, sí y lo entiendo. ahí, según yo, por lo menos, el estado del arte no era lo que, o por lo menos yo no lo entendí de la forma en que se está explicando en este momento. Por ejemplo, si se dice que la morfología matemática tenía que ir en el estado del arte, entonces creo que no estaba entendiendo lo que era un estado del arte en Sí, sí. Yo no, pensaba que el estado del arte eran como investigaciones anexas que se relacionaban a lo que uno estaba viendo, pero no que exactamente uno iba a usar. sí, no, pero me refiero, por ejemplo, en el paper, ustedes tenían otros filtros que se comparaban con el filtro que está ahí en pantalla, ¿cierto? Sí, Ya. Esos filtros son anexos a tu método o a lo que tú quieres implementar. Entonces, el filtro de medida, el filtro de SWM, y no me acuerdo cuáles otros más, eran parte del estado del arte, ¿ya? Las operaciones morfológicas, ustedes, según lo que el profe les planteó, podían estar tanto o en el estado del arte como en el método. Pero lo principal era que se pudiera explicar completamente su método, o lo que estaban haciendo de la secuencia entre apertura y clausura y el BCE. Y eso corresponde a su método, a su forma de hacer las cosas. ¿Ya? ¿Se entendió, Gonzalo? No hay ningún enunciado para el segundo trabajo. ¿Debemos guiarnos de los requerimientos del primer trabajo? Sí. Es, ustedes van a utilizar el mismo formato de informe del primer caso, del primer trabajo. ¿Vale? ¿Vale, Sergio? Ahora, siguiendo. Ya, pero es sencillo eso. Francisco, tú con cada uno de los criterios son parte de tu método. ¿Ya? Porque en este caso, por ejemplo, tú la dilatación, la erosión, otras operaciones morfológicas son parte de tu estado del arte, mientras que el método que tú estás asociando son los criterios. El criterio de ponderación, el criterio de proyección ortogonal, el criterio de punto más cercano, el criterio lexicográfico, ¿ya? Todos esos criterios que están en que están en el paper del profesor, sí o sí, son parte de tu método. Es lo que tú estás haciendo, o lo que tú estás tratando de implementar
o copiando de alguna otra forma desde la investigación hacia el informe. Eso directamente es tu método, ¿ya? Todos, o sea, hay un par de personas que me colgaron esta imagen, que es parte del método, pero en el estado del arte, pensando muchos que en el estado del arte se colocaba todo aquello que era parte de la aplicación. Por eso estoy haciendo la aclaración. Y por eso, si es que alguno tenía como la duda de que eh, todo lo morfológico estaba en un lado y mi filtro estaba en el método, dejaba algunas cosas en el estado del arte y otras cosas dejaba en el método. Aquí solamente estábamos haciendo la diferencia real entre lo que debe estar en el estado del arte, que corresponde a todo lo que es operaciones morfológicas, filtros anexos y todo lo que vaya a utilizar que no es directamente lo que estás diciendo tú, mientras que en el método es exactamente la implementación del paper. Por ejemplo, en este caso, la implementación era justamente esta imagen, que era primero ver qué era el MRD, luego la apertura y clausura, y luego el BC. Esos tres tenían que estar sí o sí en el método, y obviamente apertura y clausura debían estar en el estado del arte, y los filtros que estaban más acá, no me acuerdo si esta persona hizo o no lo hizo. No, creo que no, creo que solamente hizo el filtro de la... Sí, solamente el filtro, ¿ya? Lo otro es que, por ejemplo, en el método también tenían que, de alguna otra forma, claro, a nivel general, en sus tesis, todas las métricas de evaluación también tienen que estar de alguna otra forma en su marco teórico. En este trabajo, yo sé que en el formato que le entregó el profesor, el PSNR y el CSSIM deberían estar en las conclusiones o discusiones del tema. Pero a grandes rasgos, en sus tesis, ese contenido de cómo van a evaluar sus resultados de sus tesis deben estar también en el marco teórico o en el estado del arte. Depende exactamente si se están actualizando estas métricas de evaluación o si ya son archi y recontramente probadas. Por ejemplo, si el PSNR es muy ocupado, entonces eso debería estar en el marco teórico. Pero, por ejemplo, una métrica que recién está saliendo a flote, por ejemplo, alguna métrica de evaluación respecto a evaluación de redes neuronales, por ejemplo, que actualmente igual hay solo métricas de resultados y no de cómo va haciendo cada una de las neuronas. Eso debería estar directamente en el estado del arte para poder aportar algo a este tipo de métrica o a ese tipo de relación. ¿Ya? ¿Me escucho? Sí. Por ejemplo, ya, pero por ejemplo, para este trabajo, para el que hay que entregar el viernes, ¿cierto? Tengo creo que sí. Es que no se No me ha, acuerdo. a propósito, no se ha habilitado nada. Ya, yo lo conversé con el profe Pablo. Ya, ¿Ya? bueno, por ejemplo, para este trabajo, la erosión y la dilatación, que es la base de todo, eso en caso de que haya que explicar qué es la erosión y la dilatación, eso se tendría que hacer, como no hay marco teórico, como no se pide marco teórico, eso tendría que ir en el estado del arte. Exacto, debería estar en el estado del arte. En el estado del arte va la explicación de lo que es una erosión, la explicación de lo que es una dilatación. Bien, Y es que al final es eso, porque el trabajo se trata de hacer lo mismo, pero en color. sí. Y ahora, cada criterio que estaban en el paper son tu método. Sí, 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 sí. Entonces en el estado del arte tiene que ir la erosión y la dilatación Sí. para este Los, trabajo. Gracias. los otros chicos, me acordaste de algo. Los otros chicos, por favor, no hagan esa típica conclusión de cabros de cuarto medio o octavo básico, que dicen, en esta conclusión entendimos que era mucho mejor este tipo de filtrado que a otros que estaban anexos. Casi todos, de alguna forma lo colocaban.
por favor, vean un poquito más allá. Por ejemplo, en este caso particular de esta imagen, tenían que dar como más características de la imagen. Por ejemplo, yo no le estoy diciendo que lo hagan así, pero, por ejemplo, a esta imagen tenían ruido. Entonces uno decía, este ruido de alguna otra forma hacía que los objetos de alguna forma perdieran contorno o se generaran otros contornos que hacía que el ruido, como tal, eh, se generara otra forma y otro tipo de dilatación, oración o contenido propio de la imagen. Entonces, lo que hacía el ruido sobre la imagen por medio de nuestro filtrado es que o agrandaba este filtro o se perdía totalmente. Pero no, por favor, esa típica abertura de conclusión que en esta conclusión pudimos concluir que, o en esta conclusión pudimos entender bien el filtro y obtener buenos parámetros según la implementación del paper. Por favor, no partan con con ese tipo de aberturas sobre una conclusión. Recuerden que el título, o sea, es discusión, resultados y conclusiones, y luego trabajos futuros. En sus tesis le va a pasar lo mismo, que van a partir de la misma forma, estoy casi seguro. Por favor, no lo hagan así. Es más, probablemente los profes no es que lo vean mal, pero de alguna forma van a decir, no está haciendo una conclusión bastante idónea para lo que es una tesis o para lo que es un informe. Yo, por ejemplo, aquí sí les puedo dejar pasar que digan en esta conclusión o en este caso de estudio, pero en sus tesis, por favor, no lo hagan así. ¿Ya? La discusión, buena. La discusión se refiere a cosas que tú no sabes que puedan pasar. ¿Ya? Por ejemplo, yo, si soy un niño de 2 años, que no conozco del mundo, y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer una experimentación en donde a mi agua le voy a echar sal. ¿Qué va a pasar cuando la mezcle? Entonces, como yo no sé qué va a pasar cuando la mezcle, probablemente ahí va a estar mi discusión. ¿Qué va a pasar? Puede que pase que la sal afecte al agua y de alguna forma me quede salada el agua. Puede que sea así. O que, por ejemplo, al juntar el agua con la sal, me fermente o que me tire espuma hacia afuera. O que al juntarla, no sé, pueda estallar. Todas esas cosas que no sabes que puedan ocurrir en tu experimentación son parte de tu discusión. O, por ejemplo, algunos baches que tuviste en tu experimentación. Por ejemplo, si alguno que estuvo en minería de datos se puede acordar o podemos pensar que tiene un conjunto de datos, por ejemplo, una tabla en una base de datos, y esta tabla tiene varios datos nulos. Y el rellenado de estos datos nulos fue por la media, respecto al que estaba más cercano. Por ejemplo, tenemos la columna de promedios o de notas, y yo tengo personas que no tienen notas. Entonces yo con los dos más cercanos dentro de la misma tabla hago un promedio respecto a el nombre por abecedario. La discusión es que en ese caso, en ese caso particular, es que son notas, son datos que supuestamente son de cada persona. Y al hacerlo por la media, lo que estoy haciendo es poner una nota de forma arbitraria y que no es válido para el caso. Entonces mi discusión es abordar ese caso en particular. ¿Por qué lo hice así? ¿O cómo es cierto? ¿Por qué lo hice con la media? ¿O por qué rellené notas con promedios de los dos más cercanos según su apellido, por abecedario? ¿Ya? Son cosas que tú hiciste arbitrariamente o cosas que no sabes en qué va a ocurrir o qué resultado va a dar, que tienes que dejar en claro. Por ejemplo, aquí en el caso del filtro, tú tenías claro, por la implementación del paper, que te iba a dar un resultado en particular. Pero tú cuando escribiste el código,
y de alguna forma las primeras pruebas te dabas cuenta que de alguna otra forma aumentaba el ruido o generaba, por ejemplo, sectores totalmente de ruido y otros totalmente del filtrado como tal. Ese tipo de cosas tenés que dejarlo en la discusión. Más que tu opinión, sino que como el evento, la circunstancia o aquella cosa que no sabes que va a ocurrir. A eso se refiere, Javier, la discusión. Disculpa, ¿Sí? yo tengo una pregunta que no sé si nos podría subir como nuestro informe con los puntos en donde nos corregiste o lo que nos hizo que nos descontara para saber cómo en qué nos equivocamos y por qué tuvimos esa nota. Ya. Espérenme. No sé, aquí si incluso se los voy a mostrar. Sí. Se va a ver un poquito grande el Excel, pero se los voy a mostrar. Según lo que el profe le entregó a ustedes, yo lo que hice fue una rúbrica, ¿ya? Y hay veces que ustedes en la experimentación de resultados no especificaban explícitamente qué era la parte que describía la imagen, que utilizaba la experimentación, por ejemplo, el mérito que utilizaba la experimentación. Ah, verdad que todavía se las comparto la pantalla. Ya, acá. Como ven, yo aquí primero hice un barrido completo de todas las personas y qué es lo que tenían, qué era lo que tenían como tal, o cuáles eran las falencias que más se repetían. Y luego yo hice una descripción respecto a los que le entregó el profesor, que era una portada, si había portada, un resumen, una introducción, un estado del arte, un método, una experimentación y resultado. Respecto a este objetivo, si es que lo cumplían o no, en gran medida o no. Un 1 si no se definía nada, un 3 si se definía parcialmente el objetivo, un 5 si se define el objetivo pero no completamente, y un 7 si se hacía la definición completamente. Ahora, la portada, obviamente yo le iba a poner un 0, solamente iba a ver si es que estaba hecho o no. Pero estas son las ponderaciones. Un 10% era la introducción, un 10% era la introducción, perdón, sí, 10% del resumen, 10% la introducción, 10% el estado del arte, y a mí el foco principal era el método y la experimentación, que les puse 20% cada una, más la discusión, conclusiones y trabajos futuros, que estaba acá, que también era un 20%, y por último la referencia. ¿Por qué la referencia le puse 10%? Porque era necesario saber si es que ustedes siguieron respecto a la norma APA. Ahora, esto es exactamente lo que le había pasado al profesor, el texto, ¿ya? Entonces, con esto yo sabía si es que estaban cumpliendo o no. Por ejemplo, aquí tenía Luis Aliaga, Claudio Durán, Martín Mancilla, ¿qué le hicieron? Emilio Ortega y Matías Cifuente, echa más índice. Entonces iba viendo si es que iban bien y si es que no. Ahora, muchos lo hicieron bien respecto al resumen, pero por ejemplo veamos un caso que no. Mucho texto tenía que resumirse mucho más simple porque explicaste todo lo que era el resumen más la introducción solamente en el resumen. ¿Vale? Por esa razón, con lo que era mucho texto, que tenía que ser mucho más simple, que se tenía que explicar a grandes rasgos, de alguna forma abordaste la introducción. En el caso de Juan Aravena, Nicolás Busto y Javier Vidal. Lo otro, por ejemplo, que en la introducción, como abordaste el tema del en el resumen, aquellas personas que son de este grupo, contienen en parte el resumen y presenta la estructura de informe. O sea, que hiciste bien, que como abordaste abordaste la introducción en el resumen, te desconté, y además que hiciste bien la presentación de estructura de informe, porque eso tenía que contener. Si vamos acá a la introducción, donde se plantea el problema, se introduce presentado a la aproximación que se está desarrollando, el objetivo general, el objetivo específico, y finalmente la introducción se describe la organización del documento.
De todo esto solamente lograste bien los objetivos específicos y ¿cómo se llama? Al final la introducción que describe la organización del documento. ¿Por qué? Porque el objetivo principal lo colocaste en el resumen y pensaste que uno era parte del otro, entonces te desconté. Y obviamente te desconté en el resumen porque aparte de colocar esto, colocaste cosas en la introducción que no tenían nada que ver con el objetivo. ¿Se entiende? No, sí, se entiende, pero yo, por ejemplo, quisiera si nos puedes subir esa rúbrica para nosotros tenerla y ver, porque ahí la tienes tú y sabes cuáles nos equivocamos y todo eso, pero nosotros no tenemos punto por punto, pues, entonces eso es lo que no, lo que me gustaría tener y para mejorar en el otro trabajo también. Bueno, mira, yo te voy a subir la rúbrica como tal, de cómo lo fui explicando, sobre todo esto. Eh, Más que las notas, lo que iba colocando por comentarios. Porque igual en el código yo fui tomando cada uno de los valores. O sea, por ejemplo, yo sabía que tenía que tener el OCF, el COF, el BCE, por lo menos. Entonces yo veía si es que lo estaban haciendo por algún método, si lo estaban haciendo con OpenCV o que si lo estaban haciendo directamente por los códigos que vimos en clase. Si es que tenían el BCE y aquí directamente aplicación de medida por número auxiliar y no por función de medida. No es que fuera malo, sino que era una diferencia respecto a los otros códigos. Por ejemplo, acá el BCE, la condición de BCE se establece parcialmente en dos funciones, ¿ya? Y así tengo varias más. Tengo todos los casos y los fui revisando uno por uno. Si para mí el fin de semana no fue muy bonito que digamos, revisar tanto código. ¿Ya? Aquí tengo incluso las notas, el resumen de lo que vi. Igual acá tengo, por ejemplo, algunas cosas que necesitaba por lo menos ver si es que estaban o no estaban. Dilatación, erosión, apertura, cierre, BC por izquierda, BC por derecha, o lo que tienen ustedes que era por este y oeste, el OCF, el PCNR y el CSSIM. Todo esto de alguna forma lo realizan los criterios. Y obviamente el típico criterio de un código. Si compila o no compila, si le falta información, si yo tengo una versión antigua de MATLAB o de Python que no esté incorporando A, entonces eso no lo descuento. Eh, si hay, por ejemplo, un ejecutable, hay algunos que no me enviaron un ejecutable, tuve que inventarme un ejecutable y ahí lo revisé. Eh, Me acordaron de alguien. Karina Patiño, sé que tú me enviaste el informe, pero te falló el BibTeX. Por aquí estabas, por aquí estabas. Sí, aquí, te falló el BibTeX. Así que si es que eh, tienes más problemas es porque tu BibTeX o está descompilado o no está bien ejecutado, ¿ya? Para el próximo trabajo. Pero igual obviamente entendí que te falló el BibTeX porque después cuando tomé los casos de código del BibTeX me di cuenta que sí estaba la referencia y estaba por parte. ¿Ya? Les voy a enviar esta rúbrica más tardecito porque igual no es que no les puedo pasar todo el, todo el Excel porque igual hay ciertas cosas que son comentarios como para mí y no para usted. ¿Vale? Eh, Yo tenía una pregunta sí, sobre la referencia que decía que era NAPA. sí, Eh, pues en nuestro caso, por ejemplo, que justo salió ahí en el grupo que salía en norma ISO, nosotros la hicimos del mismo Google Scholar, que ahí mismo salía la referencia y la copiamos de ahí, pero no sé si estará bien o de sí. dónde Sí, mira, hacerlo. lo tuyo estaba bien, ¿no? Si eligieron bien la referencia en el mapa, la bibliografía, pero las referencias ustedes las pusieron con números, que era lo que habíamos visto al principio de la presentación. ¿Se entiende? Ah, vale, vale, vale. Entonces llegué un poquito tarde. ¿Pero cómo sería entonces? Eh, Acá en la presentación, a ver, aquí. Déjenme compartir. Acá. Si presento. No, ¿con cuál presento? Ah, con este. Acá. Ahí.
los primeros dos puntos. Como es, dice un texto y luego el primer nombre, coma, el año. Ustedes tenían con números. Ya, así como 1, 2, 3, 4. Yo oí la referencia y claro, estaban APA. Pero todo el otro texto estaba con ISO y en algunas partes ustedes tenían problemas de que a veces el Google Scholar te daba la norma APA, pero sin querer copiabas también la ISO, porque a mí también me pasa. Entonces yo tuve que fijarme bien si es que la bibliografía tenías problemas de eso. Y claro, se te pegaban juntas, por ejemplo, no sé cómo, pero se te pegó junto la APA con la ISO. Entonces ahí sí que no te voy a excusar. Ya, vale, ya, sí. Gracias. Ya, pero estas son cosas que de alguna otra forma uno no se da cuenta hasta cuando hasta que se la aclaran. A mí me pasó también que a mí me habían enseñado a hablar maízo y cuando tuve que hacer un trabajo con un mapa no entendía nada. ¿Ya? Lo otro que quería explicarle respecto a esta última es que en sus tesis, lo que aquí se coloca como método, en ciertos lugares se llama materiales y métodos, o en otros se llama marco metodológico, pero son lo mismo, ¿ya? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué tiene ese nombrecito de materiales y métodos? Es porque uno tiene probablemente, por ejemplo, en mi caso, que estoy haciendo procesados con una cantidad de data, o un dataset, o un conjunto de datos, yo tengo que tomar ese conjunto de datos como parte de mi caso de estudio o como parte de mi método. Entonces, esas cosas o esos base de datos, imágenes, cualquier cosa que tenga que ver con su caso de estudios, pero que sea bien planteado, debe ser parte de su método. En mi caso, por ejemplo, yo estoy haciendo una tesis con 1.321.000 datos de combustibles nucleares, ¿ya? Estos combustibles nucleares tienen una composición, y esa composición es súper complicada de como predecir o entender. Entonces, tengo que definirlo bien en el marco teórico y poder explicarlo bien al resto del mundo, porque no todos somos ingenieros nucleares, ni todos somos personas entendidas en la materia. Entonces se tiene que explicar de alguna otra forma, pasando por el marco teórico, estado del arte y mi caso de estudio. Eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Aparte de las discusiones que estábamos hablando delante, las conclusiones y trabajo futuro. Piensen que yo tengo una maquinita, por ejemplo, en un caso súper de perita de manzana, yo tengo una maquinita que funciona con una papa, ¿vale? Pero lo que yo estoy buscando es la eficiencia energética que genera la papa sobre mi máquina. Y logré una buena tasa de voltaje dentro de la maquinita y todo. Los trabajos futuros son mejoras que puedo anexar a mi trabajo. A veces puedo, no sé, cambio la papa por una manzana o cambio la papa por ¿cómo se llama esto? Por un motor de auto o directamente por una batería de auto. Esos pequeños cambios o esas pequeñas cosas también tienen que ir anexas con cómo también vas a, de alguna forma, decir por qué lo mejoré. Por ejemplo, ¿por qué cambié la papa por una batería de auto? ¿O por qué cambié la batería de auto por un motor de auto? Ese tipo de cosas también tienen que estar claras en sus trabajos futuros. Así que, por ejemplo, puedo decirles, por ejemplo, en mi caso, que en el trabajo de tesis de pregrado de Ingeniería Civil Informática, yo tenía una arquitectura BI, y la arquitectura BI tenía varias etapas, pero la principal era poder
de alguna otra forma, poder ver el comportamiento de una institución educativa. Con indicadores, con tablas, con informes, con gráficas y otras más. Pero también se podía hacer algo con eso, con esa data. Si es que, por ejemplo, hubiera obtenido directamente las notas por curso, yo podría haber encontrado los puntos críticos dentro de esta institución. Por ejemplo, no sé, si fuera ingeniería civil informática, yo podría haber encontrado que álgebra lineal o introducción informática son puntos críticos para el resto de la carrera. Y ahí, por ejemplo, con eso, para otra publicación o para otro medio, podría ser mucho más factible para, por ejemplo, corregir o dar más ayuda en aquellos ramos donde tienen más problemas o que son críticos. ¿Se entiende? Tienen que dar, en pocas palabras, en el trabajo futuro y en conclusiones, tienen que explicar cuáles van a ser los trabajos futuros y por qué, y con un buen fundamento, no con así, es porque quiero mejorar la energía nomás, o quiero mejorar la visión del comportamiento de una institución. No, tiene que ser claro y específico lo que quieren mejorar, porque si no, no se va a tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Yo le voy a decir tanto la Sí, yo PPT tengo. como la rúbrica. ¿Ya? Sí, Respecto dime, a Gonzalo. citar. Lo que pasa es que, claro, yo cometí el error de citar en ISO. Yo tenía una enorme confusión en ese caso. El tema es que justamente ahora lo estoy citando con el BibTeX y ahí basta con cambiar el Bibliography Style por APA-like. Entonces ahí se cambia todo en APA. Pero mi duda es la siguiente. Al momento de citar, en vez de números, ahora salen el apellido y el año, ¿cierto? ¿Sí? Y salen entre corchetes. No importa. No Ya, importa. pero mi pregunta es la siguiente. Cuando se cita así, ¿cuál es la manera de citar, por ejemplo, eh, por ejemplo, si saco no sé, pues, morfología matemática, lo saqué de cierto paper. Entonces hablo, bueno, la morfología matemática es tal cosa. Y antes de decir es tal cosa, coloco el corchete. ¿Eso está bien? Mira, eso sería como algo así. La morfología. No, sí, la morfología matemática es tanto, según. Y ahí recién el texto APA, no sé, fulanito, 2003, por ejemplo. Ah, siempre tiene que ser como que, a ver, ¿cómo decirlo? Como que la cita se está diciendo en el informe, como que se está Sí, diciendo y dice esto lo saqué de tal parte. sí. Siempre es así. Eso es cuando parafraseas. Pero, por ejemplo, voy a hacer directamente un copy-paste. Sí, una copia directamente de ese texto en particular, entre comillas, y al lado coma y también la referencia. Es que, por ejemplo, en los papers no se cita en APA, se cita en ISO. Y en ISO nunca hacen eso. Siempre hablan, por ejemplo, de la morfología matemática y entre corchetes un número. Y continúan Sí, hablando como si nada. sí, pero es que eso es cuando parafraseas. Eh, por ejemplo, fulanito, 2003, es la encargada de hacer algo. Eso es cuando parafraseas. Pero, o sea que no es necesario decir la matemática, la morfología matemática, como la dijo fulanito 2003, es tal cosa. Se puede colocar simplemente la morfología matemática entre corchetes fulanito 2003, es tal cosa. Sí, porque miren, ustedes hay tres formas de referenciar. Está el parafraseo, entre comillas, y el texto real. Y la otra que es explicar algo completamente explicar algo que tiene referencia a algo de su referencia bibliográfica y después traer el texto.
Entonces, el parafraseo quiere decir que tú estás explicando con tus propias palabras algo del texto, de la bibliografía. Y eso también tiene que ir con, por ejemplo, fulanito 2003. Cuando es directamente, entre comillas, un texto de literatura, al lado de ir directamente de dónde es. La otra es explicar algo, pero no referente al paper, pero sí que tiene fundamento en el paper, que por ejemplo, yo voy, no, en esta investigación siempre en tercera persona. En esta investigación se utilizarán las operaciones dilatación, erosión y apertura, y ahí no colocas nada, sino que colocas directamente el fulanito tanto. Y ahí tú solamente estás trayendo cosas que se hicieron en esa literatura, pero que ahora tú solamente la vas a utilizar. ¿Se entiende? Sí, pero por ejemplo, la que acaba de colocar el Tiano, el Luis, Sí. ahí es distinto porque eso puede ser encontrado en y entre corchetes la cita. Pero ahí, es que esa es mi duda. Cuando como que se dice, y esto está en tal cosa, y cuando no se dice eso, cuando simplemente se dice bla, 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 y ponen la cita. Pero Esa es eso mi no sería duda. equivalente a lo que puso en la tercera parte. En esta investigación se utilizarán operaciones de dilatación, porque ahí las está extrayendo directamente del texto, po. Pero es que no Sí. dice, y estas se Voy a encuentran usar en, esto. te las dice. Bueno, Es pero que lo deja Como la primera implícito. y Si la te da la tercera es la referencia es última. porque puedes ir a buscar la definición de esas tres cosas al texto, po. Claro. sí, lo otro es que si van a colocar eso último, pueden encontrarse en uno, incluso pueden aquí, según ISO, también puedes colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las que sean, ¿cierto? En este caso, tú colocas cada uno de los tipos que están asociados, por ejemplo, fulanito, coma, fulanito 2, coma, 2003, 2010, 2004, por ejemplo, 2004. 4, ahí. ¿Ya? Pero para mí, para hacer una buena referencia, encuentro que colocarlo así, o sea, que se puede encontrar en, no, siento que está de mala, está referenciado, pero no específicamente bien, sino que, por ejemplo, tendría que decir una buena, una buena aplicación de MM del tipo binario de imágenes a escala de grises podemos encontrar en fulanito 2003, ¿ya? Pero ese encontrar en sigue siendo como, o sea, trae la referencia y todo, pero no da la explicación completa. No sé si se me entiende. Por eso es mejor como acá, diciendo qué es lo que vais a utilizar y que vienen de tal lugar. Pero la última podría ser válida, por ejemplo, si queremos sacar una ecuación. Es como, y ahí la ecuación Sí, que define tal cosa, tal como la describen y la referencia, es definida por o denotada por y la ecuación. ¿Se puede decir, cierto? sí, se puede así. Ya. Por ejemplo, déjame traer una imagen, pero piensen que es una imagen cualquiera. Mm, Aquí tengo una imagen cualquiera. Por ejemplo, yo tengo esa imagen y quiero agregarle texto y con referencia. Entonces, déjenme agregar el cuadro de texto, insertar figura de cuadro de texto, acá abajo. Entonces yo tengo figura 1,
hombre, hombre con descenso lento. Y la fuente, fulanito 2003. ¿Alcanza a ver? Así sería una referencia buena respecto a una imagen. Si, por ejemplo, traen una ecuación, acá, por ejemplo, vamos a poner una ecuación, por ejemplo, un cuadrado o algo que lo marque y adentro de la ecuación como tal. Por ejemplo, voy a copiar esta misma, pero la voy a copiar como imagen. La voy a poner acá. Y la voy a poner adentro. ¿Ya? Obviamente no un marco verde siempre, o sea, en este caso es porque yo tengo la presentación con figuras verdes, pero en un informe sería como un marco que diga figura hombre, figura 1, ecuación de fuente tanto. ¿Se entiende? Es que ahí sería ya una figura, no una ecuación. Entonces, ¿qué pasa con las citas, perdón, con el índice de ecuaciones? Bueno, es que ahí uno trata como, perdón, no era figura, ecuación 1, por ejemplo, pero ecuación 1 de fuente tanto. Pero es que, por ejemplo, como yo lo tengo en el látex, ¿Ya? las ecuaciones yo las coloco y no hay un label abajo, sino que se le coloca un número, sí, y después el índice dice el nombre de la ecuación. ¿Tiene que obligatoriamente tener el label abajo diciendo No, la ecuación que es? ecuaciones no. La ecuación O es sea, no. entonces en el índice entonces, a ver, entonces ese texto que está puesto ahí abajo, entonces no va. No, ese texto no va. Solamente las figuras, discúlpenme. Solamente en las figuras va el texto. O en tablas. O, sí, tabla de figuras solamente va el texto. En cambio, en las ecuaciones, tiene que definir solamente el número de la ecuación, como aparece acá, el número de la ecuación, y en el texto, si es que lo quieren traer nomás, decir, ¿saben qué? La ecuación 1 es de la fuente tanto y explica tal y tal cosa. Ya, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Ya? De nada. Francisco dice, el profesor dijo que nuestras tesis serán más o menos como los papers, y que los papers hace referencia como las que hicimos en el trabajo 1. En el mismo paper del profe referencia de esa forma. ¿Sí? Pero para que lo tengan consciente y que de alguna forma no les pase en sus tesis. Yo esta clase lo voy a hacer solamente de esto, porque me di cuenta que muchos tenían varios problemas o no sabían más o menos las normas respecto a la escritura. Y cuando se topen con el problema va a ser como después de que hayan entregado la tesis. Y le van a decir, no, esto está mal porque no está según la norma de la facultad. O según esto, no está según la norma de investigación. O esto otro, las figuras faltan todos los textos, todo lo que le falta como fuente. Ahora, si sus imágenes son ¿cómo es esto? De la versión propia, o sea, por ejemplo, algo que hayan hecho ustedes, obviamente no tiene fuente, y colocan solamente la descripción. ¿Ya? ¿Estamos claros todos? ¿Alguna otra duda? Aparte de la rúbrica que después les voy a enviar. Una ultimísima cosa de respecto al marco, perdón, al estado del arte, que todavía me siento como confundido con esa cosa, porque el estado del arte yo tenía entendido que era, y esto ya sé que lo dije antes, pero no me quedó claro. El estado del arte eran investigaciones aparte, como para poner en contexto al lector, pero que no se usaban. Pero ahora ¿Sí? se está diciendo en la clase
que no, pues que sí se usan. Entonces tengo ahí el problema porque, no sé, pues por ejemplo, en el paper del profe, en el que nos estamos basando, no hay ni estado del arte ni marco teórico, pero se subentiende que todo eso se engloba en la introducción. Y en la introducción el profe coloca investigaciones que no ocupa, que en su método no las ocupa, pero que sí como que las contextualiza, como decir, esto existe, pero ahora yo quiero hacer esto, más o menos. Por ejemplo, lo que le había colocado el profe para el trabajo 1 decía hablar un poco de la morfología matemática y las aplicaciones que se ha tenido. Finalmente, introducir el filtrado de imágenes utilizando presiones morfológicas. Aquí pueden utilizar Google Scholar para poder obtener la bibliografía y esto diferenciará drásticamente el trabajo uno de otro. Ahora, en el estado del arte, como vimos en el primer trabajo no era necesario, o sea, el foco del trabajo es el método, y el método del trabajo es exactamente la implementación del el filtro que estaba en la parte de la imagen. ¿Se acuerdan de esa imagen donde está el MRP, el algoritmo apertura-clausura y el BC? Eso es el foco y eso es el método. Ahora, para poder hacer eso, se necesita dar un contexto. Y ese contexto es la dilatación, que es una operación morfológica, la erosión, la apertura, la clausura, los filtros que se nombraron, que al final después se hacía una comparativa, pero es que de alguna forma en ese mismo texto, al inicio lo nombra en la introducción, pero acá en el estado del arte se necesita sí o sí especificar qué es lo que, como aparece en el texto del profe, que lo tengo por acá. Déjenme llegar a eso sí, porque estoy en otra carpeta. Acá, el 2020, gráfica de González. ¿Se está compartiendo? No, no se está compartiendo. Acá, el texto del profe Paulo. Aquí, cuando habla de morfología matemática, trae una referencia. Después, cuando habla de un espacio o dimensionalidades, también, o vecindades. Luego establece una diferencia, que es un RGB, o de dónde viene el término RGB. Luego explica algunos modelos o patrones de color, según 4 y 5, pero casi siempre todo estos elementos son para dar contexto. ¿Entiendes? En el estado del arte van a tener, en el informe que viene, tiene que tener sí o sí la morfología matemática que de alguna forma es utilizada, y los criterios deben estar en el método. Entonces, Ya, entonces, perdón. en esta parte dejamos lo que es la erosión, lo que es la dilatación, porque esos son los únicos nombrados según los criterios. Y en el método, los 3 criterios más el del lexicográfico. Y en la introducción podemos al menos mencionar la morfología matemática para introducirla, porque en la introducción es introducir la problemática, entonces por lo menos mencionarlos y después en el estado del arte explicar lo que son. Sí. Entonces no es necesario, por ejemplo, hablar de estas investigaciones que no tienen nada que ver con el paper, pero que el profe igual contextualiza. Más bien, que es una morfología a color. Eso, por ejemplo, podría estar en la introducción. O sea, hablar de morfología matemática y luego qué es una morfología a color. Según lo que entendí, en la introducción podemos como mencionarlo, hablar un Sí, poco de eso, hablar cuál es el problema que existe, hablar, obviamente poner un poco en contexto también, y en el estado del arte explicar lo que es ya la erosión, la dilatación en detalle, ¿cierto? A color. sí. O sea, Es más, a color no, pues, lo que es en detalle y después, porque se supone que aquí se va a explicar cómo es a color. sí. Es más, la Quería introducción, explicarlo en escala de grises. sí, además la introducción al principio tiene que dar como los primeros términos
O sea, yo más o menos hago siempre la introducción de esta forma. Doy un contexto inicial, general. Me refiero, por ejemplo, si estoy hablando ahora de filtros de imágenes, procesamiento de imágenes, luego hablo de morfología matemática y dentro de morfología matemática, operaciones morfológicas. ¿Ya? Voy a de lo más grande a lo más chico, hasta donde quiera llegar yo. Y al final de todo eso, de ese contexto, en este caso, por ejemplo, que se quiere hacer operaciones morfológicas, pero a color, tengo que explicar qué es también una morfología, una versión morfológica a color, o qué es un modelo a color, y luego explico la estructura de informe, que más o menos como les puso el profesor, donde se plantea el problema, se introduce la aproximación desarrollada, el objetivo general, el objetivo específico, y por último, una organización del documento, que es más o menos siempre esa lógica de la introducción. ¿Se entiende, Gonzalo? Sí, en resumen, introducción, introduce el problema, menciona los términos, y el estado del arte sería en este caso erosión y dilatación, ¿cierto? Sí, porque eso Ya, es lo que estáis literalmente estáis implementando. O sea, lo que vais a necesitar para hacer el modelo color, o los criterios de cada uno. ok, ya, perfecto, listo, ahora sí que estoy listo, gracias. De nada, ¿ya? Si hay alguna otra consulta. Por mi parte, esta ha sido la clase, pero si hay más consultas, la dejamos grabada, ¿vale? Bueno, si no hay más consultas, termino la clase. Nos vemos probablemente el próximo miércoles. ¿Alguien me iba a hablar? ¿Emilio? ¿Alguien me iba a hablar? Consulta, pero no sé si esta clase también la va a subir porque me imagino que no va a quedar disponible para que la descarguemos por ese problema que está saliendo ahora. Mira, yo la voy a grabar, la voy a dejar guardada. Y si no pueden acceder, me avisan y yo la subo como siempre. Vale, ya ¿Vale? vale, gracias. Voy a tener la grabación